Gracias por esta mañana, por poder estar ante tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo, como nos ha estado ministrando hasta aquí. Señor, y en este momento seguimos deseosos de seguir escuchando lo que tú tienes para hablarnos. Señor, gracias, porque sabemos que tú sigues ministrándonos en este tiempo también. Bendice tu palabra, bendice a nuestra hermana al compartir, Señor, y sea tu gracia de los mismos cielos, Señor, en nuestras vidas y sobre la vida de nuestra hermana. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hermana Mayra, adelante. Amén, aleluya. Es un pueblo que alaba y bendice a Dios. ¿Cuántos bendicen al Señor en esta mañana? Amén. ¿Cuántos se despertaron y pudieron ver esa misericordia sobre la vida? Amén. Y hoy vamos a hablar de actitud. Pero antes quiero que abra su Biblia en Salmos 42, versículo 11. Porque vamos a tomar actitud. Cuando lo tenga, me puede decir un amén fuerte. Amén. Y lo vamos a leer todos. Vamos a ponernos en actitud, porque muchos venimos cargados, cansados, otros desanimados. Yo no sé qué semana has tenido de luchas, de tropiezos, de debilidades, de enfermedad. Yo no sé qué semana has tenido, pero vamos a tomar actitud y vamos a decirle a nuestra alma, porque es tu decisión y mi decisión. Entonces vamos a leerlo todos. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Dios mío y salvación mía. ¿Por qué te abates entonces? ¿No? Es muy importante decirme a mí misma, ¿por qué te abates dentro de ti, alma? Si hay un Dios a quien aún hay que alabarle. Una vez conociste al Señor, una vez lo aceptaste, aún tienes mucho que hacer. Como ya la pastora oró, yo quiero hablar en este tiempo, en este momento, algo que yo he entendido, me ha costado, pero lo he entendido y sigo entendiéndolo y sigo esforzándome, porque me esforzaré hasta el día que yo me muera. O si no, seguro, no sé, o que venga Cristo antes o me muera yo. Cualquiera de las dos cosas, pero voy con Cristo. Amén. Voy con Cristo. Amén. Esa es la confianza que tenemos los hijos de Dios, que vamos con Cristo. Amén. Hoy le comentaba a la pastora, hoy orando por la mañana, el Señor me mostraba algo precioso con cristales, con diamantes, con perlas preciosas, como se levantaban columnas. Yo lo miraba y a mí me impresionaba, y el Señor me decía, para eso trabajan. No me decía, para eso estás trabajando. Me decía, para eso están trabajando, para eso trabajan, porque hay una vida eterna esperando por nosotros. O sea que cualquier sacrificio, cualquier paso que tú des, tiene una recompensa, y es el reino de los cielos, la vida eterna. Pero para eso tenemos que tomar actitud. Yo invito a que abran su Biblia en 1 Samuel, capítulo 15, y ahí nos habla de actitud. Hoy vamos a hablar de obediencia versus sacrificio. No obediencia y sacrificio, no. Obediencia versus sacrificio. En el versículo 22, cuando lo tengan me dicen amén. Y dijo Samuel: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Vamos a leer todos juntos donde dice ciertamente. Ciertamente es mejor que los sacrificios. Ciertamente el obedecer es mejor. ¿Qué es obediencia entonces? Dice que obediencia es el proceso que conduce a la escucha, a prestar atención. ¿Para qué? Para tomar una actitud. Hay muchas definiciones de obediencia,
Pero a mí me encantó esta, porque dice que conduce, él escucha, ¿para qué? Para tener una acción. Y que sacrificio es un ritual o una ofrenda que se hace a un Dios en señal de homenaje o expiación. Bajo la ley, todos hacían sacrificio, expiaban sus pecados, sus culpas, llevando un sacrificio, llevando un carnero, y lo sacrificaban a Dios, porque eso purificaba y limpiaba. En el libro de Samuel nos habla de Saúl, cuando Saúl desobedece y es desechado. Aparentemente, si ustedes leen la historia, Dios manda a Saúl a pelear contra el ejército y le dice qué tiene que hacer. Y le dice: mata, quita, arranca todo lo que hay en ese pueblo, porque yo lo voy a entregar. Y si leemos la historia, o muchos la conocen, vemos que Saúl lo hizo. Fue y peleó, y atacó, y mató. Pero dentro del pueblo había unos cuantos que le dijeron: Saúl, mira esos carneros, qué buenos. Mira esto, está buenísimo. Mira la cosecha que tienen, está buena. ¿Por qué vamos a acabar con todo eso? Dios le dijo: ve y mata todo, desecha todo. Y el pueblo decía: no, si lo bueno podemos guardarlo y llevarlo, y lo disfrazamos y se lo ofrendamos a Jehová. Saúl dijo: bueno, muy bien, como es bueno, es lo mejor de lo mejor, dejen lo mejor de lo mejor y lo ofrendamos a Jehová. Lo que él no sabía, que estaba desobedeciendo a Dios. Y en su humanidad, él pensaba que estaba haciendo lo bueno. Él pensaba que había obedecido a Dios, que había hecho lo correcto. Y muchas veces nosotros también hacemos eso. Pensamos que si nos dicen: haz esto tal, pensamos que vamos y lo hacemos. Y lo juzgamos de acuerdo a nuestra humanidad. Y muchas veces estamos haciendo algo incorrecto. Estamos desobedeciendo la voz de Dios. Recuérdense de Abraham, cuando Dios le pidió a su hijo. ¿Qué le dijo el Señor? Lo envió a un monte a hacer sacrificio. Y yo meditaba y decía: esa es la mejor manera que podemos entender que el Señor quiere nuestro corazón puro. Amén. Y no ese sacrificio. Porque Abraham llegó, cerró, creyó, escuchó la voz de Dios, actuó y fue con su hijo. Dios lo llevó al límite, pero Abraham no dijo nada, porque Dios conocía el corazón de Abraham. Y a la última, puede ser, yo me lo imagino, que le dijo: no, Abraham, no hay necesidad que mates a tu hijo, porque tu corazón era lo que yo quería, y lo tenía. Es que Dios no está pidiendo ese derramamiento de sangre, porque ahora ese derramamiento de sangre lo hizo Jesús por nosotros. Tú no necesitas latigarte, lacerarte para decir: estoy en obediencia y estoy sometido a Dios. No necesitas eso. Necesitas creer que hay un Dios todopoderoso y que Jesús murió por ti y por mí para llevar nuestros pecados. Entonces, era cierto que se requerían animales para el sacrificio y que este se realizaba después de una victoria, cierto, y el pueblo pensaba que iba a hacer algo bueno porque Dios les había dado la victoria. Entonces ellos estaban queriendo agradar a Dios, pero una cosa no era verdad: que se escogiera un método diferente del indicado por Dios para realizar ese sacrificio. Esto en particular, Dios había ordenado que todo lo que fuera del enemigo debería de ser destruido, y Saúl pensó que lo que realmente valía era ofrecer el sacrificio. Cuando traemos los diezmos y las ofrendas a Dios, si no tienes, no tienes. No pretendas: hermano, dame para dar ofrenda, porque eso no vale. O para quedar bien, vas, robas y traes la ofrenda.
Eso tampoco. Porque Dios no quiere eso. Si yo no tengo para dar, Dios conoce mi corazón. Lo que yo no puedo es que mi hermano venga a decir, mira, necesito 100 euros. Y yo esos 100 euros los tenga, pero sea lo único que tenga para alimentar a mi bebé, llevando a un extremo. Y es para comprar la leche y los pañales de mi hijo. Y diga, bueno, el hermano lo necesita, sabe Dios para qué lo necesita y se los doy. Y lo despojo. ¿Y qué hago yo conmigo? Que Dios se encargue. No, es que debemos ser sabios, debemos ser entendidos, debemos de ver la necesidad de mi hermano, pero lo que yo no puedo hacer es despojar a otro para agradar. Eso no puede hacerse. Y después yo tengo que quebrarme comiéndome los dedos, las uñas, para ver qué hago, cómo alimento yo a mí. Entonces Dios en ese punto mira la actitud de tu corazón, mira la actitud con lo que tú vas a dar, con lo que tú te vas a despojar. Dios muchas veces no quiere que nuestras ofrendas y sacrificios, que cuando las demos, sea como un ritual o por hipocresía. Dios quiere que lo primero que hagamos es amarlo y obedecerlo. La palabra de Dios dice que aún cuando traigas tu ofrenda al altar, si tienes algo con tu hermano, ve y díselo y arregla tus problemas y después traes la ofrenda al altar. Eso lo dice con las ofrendas, pero eso lo dice también con el servicio para Él. Si tú tienes una riña con tu hermano y vienes a servir al Señor, porque tengo que hacerlo porque la pastora me dijo, porque es mi obligación, no lo hagas. El Señor no quiere corazones hipócritas, el Señor quiere corazones amorosos, agradables delante de su presencia. Entonces, la obediencia es mucho mejor que el sacrificio. En 1 Samuel 15, 22 y 23, es el primero de los numerosos lugares en la Biblia donde se repite la palabra obedecer. Y dice, obedecer es mejor que el sacrificio. Dios no quiere holocaustos, quiere una vida de servicio. El Salmo 40, 6, 8, y me gustaría que ese sí lo buscaran y lo leéramos, porque eso da muestra de un corazón donde ha conocido a Dios. Un corazón, una vida que ha conocido a Dios. Salmos 40, versículos 6 y 8. Y 8. 6 y 8. Dice el Salmo, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Dice, ya que abrió sus oídos, ya que él vio y entendió. Esta persona que estaba escribiendo esto había dado un paso, tomado una actitud diferente a la que tenía, porque en el versículo 8 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, eso me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Eso pasa cuando abrimos los ojos, cuando obedecemos porque le amamos, no obedecemos porque nos mandan. Hay una diferencia, y eso en el discipulado lo estudiamos mucho. Obediencia y sumisión. Obediencia es un acto exterior, sumisión es un acto interior. Yo debo obedecer siendo sumiso, porque solo así voy a agradar a Dios. Lo que decía Pablo, hagan que su vida sea cristocéntrica, porque cuando Cristo vive en mí, yo muero. Por eso Pablo decía, para mí, el morir es Cristo. El vivir es ganancia. ¿Por qué? Porque aprovecho la vida para hacer lo que me ha mandado el Señor. ¿Y a qué me ha mandado el Señor? A llevar buenas nuevas a los cautivos, a ayudar a los que están necesitados, a libertar a los que están atados. Cuando yo hago mi corazón que esté Cristo, 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 Cristo. Entonces, cuando escribía este salmista, tú no te agradas.
de holocaustos y expiaciones hipócritas. Has abierto mis oídos, porque ahora el andar en tu ley a mí me agrada. Porque si me toca ir a un cumpleaños y hay culto, ¿qué voy a preferir? Ir al culto, ir a la casa de Dios. Como decía la canción del primero, vamos a la casa de Dios a celebrar juntos. Y no voy a donde yo quiero ir, seguramente, porque mi humanidad va a querer ir a ese cumple y a divertirme. Pero mi espíritu quiere ir a la casa de Dios donde me voy a alimentar. Amén. El Señor no está interesado en penitencia, quiere un corazón contrito y quebrantado, según el Salmo 51. ¿Qué quiere decir contrito? Un corazón arrepentido, un corazón afligido, un corazón compungido. No está interesado en las penitencias. Señor, hoy te fallé. Entonces, ahora yo prometo hacer un ayuno para limpiar mi pecado. El Señor no quiere eso. Y puede ser que se lo proponga para mañana, pero mañana lo inviten a comer. Y va a decir, Señor, mejor para el otro día, porque hoy tengo que cumplir con mi hermano. El Señor no está interesado en eso. El Señor está interesado en que cuando yo cometo un error, venga y le diga, Señor, perdóname. Perdóname porque he hecho mal. He pensado mal, he actuado mal, he hablado lo que no tengo que hablar. Aún he pensado. Ni siquiera hay necesidad de decirlo, porque cuando nuestros pensamientos vuelan, ya cometemos pecado y errores grandes y matamos a muchas personas. En eso quiere el Señor, ese corazón contrito y humillado. Porque cuando yo acepto a Cristo, mi hermano, y reconozco que el Señor me ha sacado de la vida que yo llevaba, ese agradecimiento está en mí. Y cuando yo cometo un error, me acuerda, me trae a memoria, recuerda, hijo mío, recuerda, hija mía, de dónde yo te he sacado, de dónde te he traído, de dónde te he rescatado. Es el Espíritu Santo moviéndose en la vida. Y ese es el corazón que quiere Dios, un corazón contrito y humillado. Y puede decir que en esta mañana yo no siento eso. Entonces déjame decirte, amado hermano o amada hermana, que necesitas examinarte. Necesitas volver a la cruz. Porque cuando no pasa nada en nuestra vida, cuando no sentimos ese corazón afligido o ese corazón compungido, eso quiere decir que andamos mal. Y es simple. Perdóname, pero es cierto. Cuando nos sentimos light, cuando vivimos light y no pasa nada, es que andamos mal, es que vivimos mal, es que pecado hay en tu vida, es que hay errores en tu vida. Suena duro, sí, suena duro, pero es cierto. Es muy cierto. Cuando tú te acostumbras a vivir una vida de rutina, vengo a la iglesia, alabo, canto, porque eso me hace quedar bien. No te esfuerces, que el Señor no mira eso. El Señor mira con qué actitud vienes tú a adorarlo. Amén. El Señor te mira en lo secreto. El Señor te mira cuando tú estás sola en tu habitación o en el lugar que tú tienes destinado para orar o para leer su palabra. Si lo que haces allí va a recompensarte, Él te va a recompensar en público. Es así. El Señor no quiere ofrendas, desea nuestra obediencia y nos promete que será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Jeremías 7, 21, 23 dice: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de los holocaustos y de víctimas en el día de lo que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. ¿Cuál es el camino que te está mandando Dios? ¿Cuál es el camino? Muchas veces nosotros decimos: Señor, yo voy a estar aquí hasta que tú me muestres tu voluntad. ¿Qué quieres que yo haga? Yo voy a esperar hasta que tú me lo digas.
Y podemos pasar 40 años como el pueblo de Israel dando vueltas en el mismo sitio y no vamos a descubrirlo. Porque la voluntad del Señor está aquí. La voluntad del Señor era aquel paraíso, aquel Edén, aquello que les dijo Adán y Eva: vivan, fructifiquen, coman, deleítense en lo que yo he creado. Pero ellos tomaron decisión. La voluntad de Dios es que tú le adores. La voluntad de Dios es que tú le sirvas. La voluntad de Dios es que tú le ames. Cuando entendemos que la voluntad y el propósito de Dios es eso, lo demás, lo que yo haga demás, es algo, un producto, un fruto de ese amor por Dios. Pero soñamos con ser evangelistas, predicadores, misioneros y nos enrollamos la vida queriendo ser eso. Y no amamos primero al Señor. El Señor te va a mandar como evangelista, te va a mandar como profeta, te va a mandar como misionero, te va a mandar como líder, como pastor. Sí lo va a hacer, porque ese es el propósito de Dios. Y entonces, ¿cómo se va a cumplir la palabra de Dios cuando dice ir y predicar el evangelio a toda criatura? ¿Para qué necesitamos? Evangelistas, misioneros, necesitamos eso, ¿sí o no? Sí. Entonces es un propósito de Dios. Pero el Señor no va a usar las vidas que no quieren ser usadas. Cuando tú pongas a Cristo en el centro de tu vida, ahí vas a empezar a ver cómo Dios empieza a usarte. Cómo Dios va a empezar a usarte para evangelizar a tu vecino, a tu hermano, a tu primo, a tu trabajo. Muchas veces no necesitamos abrir la boca para mostrar un Cristo vivo, sino con el simple testimonio, con el simple el saber estar en cada sitio, da una señal que yo tengo a Cristo en mi corazón. Amén. Y es que el Señor es lo que quiere. Como dice Jeremías: escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que aprender a obedecer. Obedecer es un proceso que conduce de la escucha con atención para la actitud. Si tú no aprendes a escuchar a Dios, difícilmente vas a obedecerlo. Es así. Si tú no aprendes a escuchar el llamado de Dios, dice Apocalipsis, está tocando la puerta. Si tú le abres, Él va a entrar. Y no solo va a entrar, sino va a cenar contigo. Qué gran privilegio. Y nosotros este texto bíblico lo usamos para la gente del mundo. Esto no es para el mundo, no es para los que no conocen a Cristo. Es para los que conocen, es para los que están adentro. Porque ahora mismo el Señor está allí a la puerta. Ahora mismo, porque muchas mentes, muchas vidas están aquí, pero están en otro sitio. Están pensando qué van a comer, qué vamos a hacer por la tarde, dejé esto, se va a caer esto en casa, el gato, el perro. A esas vidas le está hablando Dios. Y le dice, yo estoy tocando, Tú estás sentado aquí y yo estoy en la puerta esperando que tú me abras para poder cenar contigo, para sentarnos juntos a la mesa. El Señor no quiere sacrificios, quiere amor, no quiere ofrendas, quiere que lo conozcamos. Oseas 6:6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿De qué nos está hablando? Lo llevamos siempre al tema de ofrendas, ¿a que sí? Cuando leemos eso, lo llevamos a tema de ofrendas. No, el Señor quiere que tengamos ese corazón. Misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia. Cuando vamos a darle alimentos a los que están en la calle, si vas con un buen corazón, el Señor se agrada de ti. Pero si vas porque la pastora te obliga a ir, solo vas a dar comida, solo eso. ¿Que se va a alimentar? Sí. Pero solo a eso. No estás cumpliendo lo que te mandó a hacer Dios. Pero cuando llevas un bocata con amor, o un café tan simple,
Con amor estás alimentando a esa vida más de lo que le va a llenar el bocata o el café. Porque tu actitud es algo espiritual, hermanos. Es algo poderoso y espiritual. No necesitas ir a decirle una parábola o un evangelio completo al pobre que le estás dando, sino con simplemente tu actitud al darle algo, con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón que ha obedecido a Dios, con un corazón que se ha arrepentido. Él va a sentir eso. Él va a sentir eso. Él va a percibir que algo tienes tú que le hace falta a Él. Pero el Señor quiere misericordia y conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios. ¿Cuántos conocen a Dios? Levanten la mano. ¿Cuántos conocen a Dios? Amén. Y entonces, ¿por qué cada fin de mes nos hacemos los dedos así? ¿Por qué cada fin de mes nos reventamos la cabeza? ¿Por qué cuando estamos enfermos decimos, Señor, tú no me quieres porque mira cómo me tienes? ¿O no es cierto? O cuando vemos que nuestros hijos no funcionan ni para atrás, para adelante, Señor, pero tú me has prometido. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás ocupado con otra persona que no me atiendes a mí? No es cierto. Aún, fíjense que lo voy a decir, cuando yo misma soy débil y echo un pasito para atrás con los vicios, cuando yo estoy esclavizada por los vicios, eso es algo que tenemos que comprender. Y créanme que yo cuando hablo de esto es que me pongo en situación, porque yo lo viví. Cuando sentimos eso, que ya caemos. El cigarro, la bebida, y estamos allí. Y cuando empezamos, mira lo que estoy diciendo, cuando empezamos a conocer a Cristo, ¡buah! Me fue un pitillo, no pasa nada. Cuando lo hacemos, sentimos ese pesar, esa culpa, eso que nos dice, ¡guau! ¡Qué basura soy! ¿Por qué lo hice? No lo tuve que hacer, si yo acepté a Cristo. Y aún allí le decimos, Señor, pero es que tú me liberaste de eso, y entonces, ¿por qué me has dejado caer? ¿Conocemos al Señor entonces? Conocimiento de Dios no es más que leer la palabra, no es más que meter esta palabra en mi vida. Cada palabra, cada cosa que dice la Biblia, cada versículo, cada coma tiene un propósito. Y eso es lo que debo de hacer yo, llenarme de eso, conocer a Dios, porque aún en mis debilidades Él se hace fuerte. Cuando yo tomo una actitud, cuando yo tomo una determinación. Dios aborrece el fingimiento y la hipocresía. Él quiere un diluvio de justicia. Amós 5:21 dice, abominé nuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni me haré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. O sea que si tú tienes un ritual de venir todos los domingos a la iglesia, lee Amós 5:21 al 24. Porque Dios aborrece la adoración falsa de la gente que lo hace en forma fingida o solo como un espectáculo. Si estamos viviendo vidas pecadoras y utilizamos los rituales y las tradiciones religiosas para aparentar ser buenos, Dios desprecia nuestra adoración y no aceptará lo que le ofrendemos. Él quiere corazones sinceros, no canciones hipócritas. Puedes cantarlo, mi hermano, puedes hacerlo, pero no esperes que pase del techo. No esperes. Yo creo que muchos nos quejamos bueno, yo soy una, y conozco unos cuantos que se quejan de la voz que tenemos para cantar. Que cantar, unos Dios les ha dado ese talento, ese don precioso para cantar y alabarlo, pero otros cuando cantamos derribamos muros, pero no por el poder de Dios, sino porque cantamos fatal. Pero yo lo experimentaba, hermanos, cuando adoramos a Dios y cuando cantamos a Dios con nuestro corazón,
Es que a veces dice uno, oh, ¿cómo he cantado así? Sí, canto en mi casa y me mandan a callar 2x3. Salen los gatos relinchando todos por allá. Pero cuando lo hacemos con actitud de adoración, el Señor cambia tu tonalidad. Cambia. ¿Cuál es la tonalidad más chillona, Mario? Esa que chilla. ¿Cuál es? El soprano. Y Dios lo baja a una tonalidad suave. Dios lo baja a una tonalidad suave. Eso es lo que quiere Dios. Que cada vez que vengas a la iglesia, no lo hagas de mala actitud. Que cada vez que asistas a un culto, no lo hagas de mala actitud. Si estás aquí, es porque el Señor quiere que escuches palabra. Quiere cambiar tu vida. El Señor te ofrece vida y vida en abundante. El Señor te ofrece agua y agua que corre, que fluye, que nunca más tendrás sed. El Señor te ofrece paz, esa paz que sobrepasa. Gloria a Dios. Eso es lo que el Señor te ofrece, pero quiere tu actitud. Dios no se satisface con los sacrificios, quiere que seamos rectos y justos y misericordiosos y que caminemos humildemente hacia Él, no de cualquier manera. Yo soy evangelista, que me tiren las chaquetas porque paso por allí. El Señor Jesús iba en un burro, poniendo otro más, que vemos un normalito, porque siempre decimos era Jesús, Hijo de Dios. Otro más normalito, Pablo. Cuando Dios lo llamó, ¿en qué iba? En un burro. No iba en alfombra roja. Y es que el Señor quiere que nosotros caminemos humildemente. Israel respondió a la petición de Dios tratando de apaciguarlo con sacrificios, esperando que lo dejara en paz. Pero los sacrificios y los rituales no bastan. Dios quiere que nuestras vidas sean cambiadas. Quiere que su pueblo sea recto y humilde, misericordioso. Dios quiere que nosotros seamos sacrificios vivos. Y no solo que realicemos actos religiosos, sino que vivamos correctamente. Cuando mi hermano hace un sacrificio, porque el ayunar es un sacrificio humano, de mi carne, pero ese sacrificio es válido hasta el punto cuando tú quedas callado, porque la misma palabra dice vístete, arréglate para que no vea tu hermano que estás en ayuno. Pero cuando venga, es que yo vengo en ayuno, se acabó. Siéntate a comer, porque si lo estás declarando, es que solo vas a aguantar hambre, ¿eh? Es así, solo vas a aguantar hambre, porque no vengas a publicar lo que estás haciendo. Dios no quiere que seamos misericordiosos. Dios no quiere ofrendas, quiere que seamos misericordiosos. Mateo 9:13 dice: id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El que se autojustifica no puede salvarse. El primer paso es seguir y reconocer a Jesús. Nuestra necesidad y aceptar que no tenemos nosotros la respuesta. El Señor lo decía: ir y aprender de lo que significa misericordia. Tenemos una tarea para la semana. El que quiera hacerla, busque qué es misericordia. Pero no vaya al diccionario, que no lo va a encontrar. Busque dentro de sí qué es misericordia. Misericordia es una gran palabra. Es una gran palabra. Cuando vemos a la gente perdiéndose, cuando vemos a esos niños en la calle, cuando vemos a esas mujeres que se están prostituyendo, a esos chicos que están en drogas, cuando vemos a mujeres maltratadas, cuando vemos tanta necesidad, gente sin techo, sin casa, sin comida, sin trabajo. Eso es lo que quiere el Señor, que nuestros corazones sean contritos, compungidos por la necesidad, que nuestro corazón sienta misericordia. Porque cuando nosotros vamos al Señor y le decimos: Señor, ten misericordia de este mundo,
¿Con qué actitud lo hacemos? Obedecer, mi hermano, es ponerme a trabajar, es ponerme a investigar lo que Dios quiere con mi vida. Dice que obedecer con sumisión es actitud de una persona que se somete a otra y se deja dominar y acepta la voluntad de otra persona. ¿Tú has aceptado la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios en tu vida? ¿A qué te ha llamado el Señor? ¿Qué te está diciendo el Señor que hagas? ¿Estás obedeciendo al Señor? ¿Estás obedeciendo su palabra? Porque la palabra de Dios, cuando decimos obedecer, lo relacionamos con mandamientos. No matarás, no robarás, no hurtarás. Eso nos enseñan de pequeños. Obediencia. Por eso el Señor Jesús en el Nuevo Testamento dice: amarás a tu Dios. ¿Por qué? Porque si aprendemos a amarlo a Él, la esencia de Él, el propósito de Él, la voluntad de Él, cuando entendemos por qué Él nos creó, ¿por qué? Si dice la palabra que aún en el vientre de tu madre Él ya sabía quién eres tú. Cuando yo entiendo eso, el propósito por el cual Dios me hizo y me creó y me trajo a este mundo, y aprendo a amarlo, eso me hace obedecer, me hace cumplir. Yo a veces retrocedo y digo, en otro tiempo pasaría de eso. En otro, o muchos, creo que a todos nos pasa, en otro tiempo lo reviento, pero ahora se salvó, ¿o no? Si otro tiempo me hubiera pillado, pobre de él, que me lo hubiera puesto fino, ahora se salvó. Eso es algo que miramos, y cuando a mí me pasa, yo digo: Señor, solo por tu fidelidad, solo por tu misericordia, porque yo nada soy, yo nada puedo, pero tu fidelidad y tu misericordia en mi vida haces, aún que yo me acuerde de decir, en otro tiempo hubiera sido otra historia. Lo importante no es solamente obedecer, sino también seguir el plan que Dios tiene para llevarnos a esa obediencia. El Señor tiene un plan, el Señor tiene un propósito, el Señor tiene un proceso que Él quiere que tú inicies para aprender a obedecerlo. No como lo hizo Saúl, no como lo hizo Saúl, no como lo hizo Abraham aún, cuando Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela, y yo te mostraré el camino. ¿Obedeció o no obedeció? Sí, a medias. Porque él se llevó a Lot y cargó a Lot en su espalda hasta que entendió que tenía que dejarlo, porque Dios lo había mandado a hacer: vete de tu tierra y tu parentela. ¿Eso le costó algo a Abraham? Sí, porque le costó dificultades, problemas con el sobrino, estar cubriéndolo, protegiéndolo siempre, por no prestar atención. Es que el Señor da directrices y las da claras. Cuando el Señor en la palabra le dice: amarás al Señor tu Dios como a ti mismo. Pero cuando Él está diciendo eso, ¿dónde le encontramos dificultad? No hay ningún vacío. No hay ningún vacío ahí, sino que está claro. Igual que el agua. Muy bien. Está claro. Pero no aprendemos a escuchar. ¿Y por qué no escuchamos? Porque no obedecemos. Porque nuestra vida siempre se convierte en sacrificio más que obediencia. Porque no tenemos intimidad con Dios. Porque tú no prestas atención. Que cuando el Señor te dice: amarás, para amar necesito intimidad, para amar necesito acercamiento, para amar necesito confianza. Ese es un proceso. Para amar necesito despojarme y querer hacerlo. Por eso nuestra vida se convierte más en sacrificio que en obediencia. Y lo que debemos de hacer es obediencia con sumisión, no solo obedecer. Porque si a mí me manda la pastora a barrer, tú tienes que barrer ahí. Y digo: sí, solo a mí me manda, ¿por qué no barre otra? Y aún así, hermanos, si la pastora me dice: mira, Mayra, vas a barrer este cuadro,
este cuadro, de aquí para acá. Y yo digo, muy bien, como soy pilas, muy pilas, barro, digo, bueno, voy a barrer todo. Eso no es obedecer. Ella me dijo este cuadro. Puede ser que este cuadro le vaya a tocar a otra persona, porque otra persona quiere hacerlo. Entonces, ¿qué hago yo? Robarle la bendición a mi hermana. Luego, este es un tema que a mí me costó y me costó gordo, porque yo lo hacía cuando mi jefa me decía, limpia esto. Y decía, yo en una hora limpio eso y toda su casa. Y lo hacía. Y después me pescaba unas regañizas con ella, hasta que aprendí a escuchar lo que me decían. Y no es que sea busa 100% para obedecer. Estoy en un proceso, y usted está en un proceso, y todos estamos en un proceso, y a veces nos despistamos, pero ahí está el Señor Jesús recordándonos que Él nos ama y que lo necesitamos a Él y reconocerlo a Él. Entonces, la obediencia por sí misma no soluciona los problemas. ¿El joven rico obedecía, sí o no? El joven rico obedecía, pero cuando le pidieron, digo, aquí no existió el joven rico y siguió siendo rico. Nicodemo obedecía, sí o no? Obedecía, pero su corazón estaba muy lejos del Señor, porque ellos nunca habían experimentado en su vida el milagro de la conversión. O sea que cuando tú no obedeces con sumisión es porque no has experimentado el verdadero arrepentimiento. Puede ser que dijiste, el aceptar a Jesús es una decisión, acto de decisión. Y digo, Señor, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Es un acto de decisión. Lo que pase después de allí es un proceso que tú mismo tienes que hacer. Hay dos maneras de obedecer: usar únicamente nuestro propio esfuerzo, únicamente nuestra fuerza de voluntad, únicamente nuestro dominio propio, o usar todo esto junto con la comunión diaria con Cristo, que hará que el Espíritu Santo santifique nuestra voluntad pecaminosa y nos lleve a la obediencia auténtica. O sea, que obediencia y sacrificio como que van un poquito. Tengo que esforzarme. Tengo que esforzarme. Saúl fue aborrecido, fue desechado por tomar una mala actitud, por querer hacer humanamente lo que él pensaba que le iba a agradar a Dios. En el Antiguo Testamento miramos tantas historias, como el rey que quiso ofrecer sacrificio, cuando el sacrificio lo hacían los sacerdotes. A Dios no le agrada eso. Nosotros tenemos que ser obedientes, sumisos, atentos a escuchar la voz de Dios. Y lo importante, mi hermano, que el Señor está contigo. El Señor va a dirigir tus pasos, el Señor va a decirte qué hacer, el Señor te va a mostrar el camino, el Señor no te va a dejar solo, no te va a dejar desamparado. Tomamos actitudes, tomamos muchas actitudes, pero el Señor, tu Dios, está contigo. Cuando obedecemos con un corazón contrito y humillado, hay grandes cosas suceden. Grandes cosas suceden en tu vida. Con una palabra tú rompes grandes cosas en el mundo espiritual. Pero es que tu boca tiene que decirlo. De nada me sirve a mí o a la pastora o al predicador que esté junto a ti de estar diciendo la palabra, dando la palabra, si tu actitud va a ser sigue siendo la misma. Si tú vas a estar sentado, escuchando. Mi padre decía siempre, les entra por aquí, les sale por aquí cuando yo hablo. Y es cierto. Cuando Dios me está diciendo, yo quiero tu corazón, como que pasa. Porque muchas veces no somos capaces de dar nuestro corazón. Cuando el Señor, como a joven rico, le está diciendo, yo quiero tu posesión, el Señor no le estaba pidiendo su dinero. El Señor no quería su dinero, quería su corazón. Quería la disposición. Porque podemos ser dadores, pero ¿con qué intención? El Señor busca nuestro corazón contrito y humillado. El Señor quiere esa obediencia.
pero es obediencia de amor, no ese sacrificio como ritual, que tenemos que esforzarnos. Y cada paso que damos es un esfuerzo para nosotros, cada vez que caminamos en el Señor es un esfuerzo para nosotros, cada vez que compartimos una palabra, cada vez que nos mandan a orar, cada vez que nos mandan a evangelizar, es un esfuerzo para nosotros. Claro que es un esfuerzo para nosotros, porque nosotros, en vez de venir aquí, podemos estar en la playa, ¿o no? Porque nuestra carne tira para allí, para la playita, pero nuestro espíritu tira para acá. Y eso, aún cuando tú te despiertas, ahí ya está efectuándose un sacrificio y una obediencia. Porque lo primero que pensamos es, tengo que hacer el devocional, tengo que orar. Es lo primero que pensamos. Y la actitud de decir 5 minutos es porque tu carne está diciendo, quédate ahí que estás mejor. Y la actitud que nosotros tomamos en ese momento. Decir, no, yo siempre digo, 2 minutos, Mayra. En 2 minutos estás despabilada ya. Pero solo levántate. Y que te va a hacer fácil, porque en lo que de la cama llego al baño, ya se me cambió el panorama. Pero si dejo que esos 5 minutos me atrapen, me va a atrapar 1 hora, 2 horas en la cama, y ahí me voy a quedar y voy a perder la bendición de hacer muchas cosas. Si no es un domingo para Cristo en la iglesia, muchas cosas afuera también, para mi casa, para mi vida, para mi hogar, para mi trabajo. Perdemos cosas por esos 5 minutos. Ahí está actuando mi obediencia. Porque el Señor quiere que cuando yo me despierte diga, Señor, gracias por este día. Esa es voluntad de Dios. Y obedecer es que yo lo haga con ese amor, con ese corazón contrito y humillado, con ese agradecimiento. Si nada somos, hermanos, nada somos, polvo somos. ¿Quién es el hombre para que tú tengas misericordia de él? Si no somos nada. ¿Dónde estaba usted? ¿Dónde estaba antes de conocer a Cristo? Envuelto en tus deleites, en el pecado, en la inmundicia. Yo cada vez le digo al Señor, tú eres grande en misericordia en mi vida. Porque ¿dónde estaba yo? Cuando vine a España, ¿dónde estaba? El Señor me rescató. ¿Cómo no yo le voy a agradecer a Dios? El Señor me sacó de los vicios. No, yo no estoy hablando de borrachera este fin de semana, no estoy hablando de un desayuno con la copa. Un desayuno, una comida, una merienda. Era diferente tipo de licor, pero era diferente, era todo. Yo no aceptaba el agua, porque para mí no era nada. O el café, o la Coca-Cola, porque todo lo que había en mi vaso, en mi taza o en mi copa era licor. De allí me sacó Dios. ¿Me costó? Sí, me costó. Yo le dije a la pastora hace mucho que había tenido una noche de conflicto donde yo miraba cómo yo luchaba y el Señor se me quedaba mirando y yo le decía, Señor, pero ¿por qué no me ayudas? Y Él me decía, porque tú lo tienes que hacer. Y el Señor me ayudó. Porque logré amanecer y limpia y seca. Y cuando desperté dije, Señor, gracias. Porque aún en mi sueño yo estaba culpándolo a Él, porque Él me miraba con ojos así de deleite y yo me estaba muriendo. Yo estaba metida en un infierno y Él me miraba con ojos de amor. Y yo decía, Señor, pero no haces nada. Y yo aquí me estoy partiendo. Me eres tú. Y logré sacar y pasé esa noche. Y era solo un sueño, hermanos. Era solo un sueño. Que cuesta. Cuando hay necesidad de un cigarro, porque está allí la ansiedad. O aún en la comida, hermanos. Cuando estás ansiedad, que quieres comer con las pastillas de dormir, que quieres tomarlas porque si no sientes que no vas a dormir. ¿Qué quieres hacer? Eso quiere sacrificio. Pero ese sacrificio va a valer con el propósito que lo hagas. Ese sacrificio va a valer con el corazón que lo hagas. Con la actitud que tú tomes al hacerlo. ¿Para qué quieres hacerlo? ¿Para ser una campeona? ¿Para ser un campeón?
Eso no vale. Si no somos nada. La actitud es el amar a Dios. Amén. Sí, Señor. Ponle nivel a tu sacrificio. Amén. Si tú estás en tiempo de no poder hacer algo o dejar algo, ponle el nivel a tu sacrificio, al sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Si en el Getsemaní dijo Cristo, dice los estudiosos bíblicos que fue una milésima de segundo cuando Él dijo: Señor, si puedes, pasa de mí todo esto. Que le dijo: Señor, Padre, voltea hacia mí, que me está pesando, que me duele. Todo el pecado del mundo está conmigo, está sobre mí. Pasa de mí esta copa. El mejor ejemplo de obediencia y el mejor ejemplo de sacrificio, con una actitud pura. Sí, Señor. Pero allí mismo el Señor volteó y volvió a orar. Y dice que ahí fue cuando descendieron ángeles y lo consolaban. Aleluya. Es que la visitación, mi hermano, la visitación angelical, el Espíritu Santo, cuando toque tu vida, también quiere una actitud también. El mejor ejemplo es el de Jesucristo en ese Getsemaní. Sí, Señor. Pasamos Getsemaní, sí nos pasamos, pero a la medida que tú te rindas a Dios, vas a ser levantado. Amén. Dice que Cristo murió en la cruz del Calvario, fue enterrado, fue metido en tierra, pero resucitó al tercer día, y ese es el Cristo que tú vienes a buscar. Amén. Ese es el Cristo al quien yo alabo, al quien yo sirvo, al quien yo predico, al quien yo hablo, a mis amigos, a mis vecinos. Ese es el Cristo que vive en ti y en mí. Amén. Ese es el Cristo que quiere levantar tu casa, tu familia, tu esposo, a tu vecino. Sí, Señor. Ese es el Cristo que te quiere a ti, mi hermano. Él no quiere tu vida para enaltecerse más, porque Él ya está enaltecido. Él es grande. Amén. Sí, Señor. Él es grande. Tú no lo vas a hacer más grande porque Él es Dios. Amén. Él quiere tu vida, que tú le sirvas porque tiene misericordia de ti. Amén. Sí, Señor. Porque Él te ha visto con buenos ojos. Amén. Porque Él te ama. Aleluya. Pero Él quiere que lo obedezcamos. Amén. Quiere que lo obedezcamos y le servimos. Hermano Mario, Él quiere tu corazón. Entonces, tomamos la actitud, hermanos. Tomemos la actitud con un corazón agradecido, con un corazón humillado, con un corazón contrito. Sí, Señor. Tal vez tú en este tiempo has pasado dificultades, tal vez has perdido algo que tú amabas, tal vez has dejado algo que tú amabas, tal vez has dicho: bueno, voy a dejar esto por servir a Dios. Sigue, mi hermano, sigue. Cada día necesitamos despojarnos, cada día necesitamos menguar para que Cristo crezca en nosotros, porque cuando Él crece en nosotros, cuando nosotros menguamos, cuando dejamos que nuestra carne vaya hacia abajo, el Espíritu de Dios gobierna nuestra vida y nuestro corazón. Es importante, mi hermano. Yo te invito a que te pongas de pie. Reconozcamos que necesitamos a Cristo en nuestra vida. Coge la mano de tu hermano, porque también necesitamos esa ayuda. Esa ayuda de mi hermano, de mi iglesia, de mis líderes, de mi pastor, de mi pastora. No creas que puedes solo, mi hermano. Sé que Cristo está contigo, pero necesitas de alguien. Necesitas de una ayuda. ¿Quieres obedecer? ¿Quieres ser obediente con el Señor? Unidos podemos alcanzar esa obediencia.